Buenos días, amigas y amigos. Bueno, nuestro Humberto Martínez tiembla. Todo esto debido a las declaraciones que ha hecho en los últimos días el doctor Miguel Ángel del Río, ya que es el apoderado en estos momentos de la familia Pisano. Recordemos lo que sucedió con el doctor Pisano y su hijo. En su momento, el doctor Pisano sabía detalles inéditos de la trama de corrupción de Odebrecht, cosa que suscitó un escándalo en el país y en toda Latinoamérica, porque fue un hecho de corrupción monumental. Como sabemos, varios países de Latinoamérica efectuaron varias investigaciones, cosa que en Colombia no sucedió, y por el contrario se trató de encubrir este tipo de situaciones, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, que fue el encargado de ocultar toda esta trama de corrupción, y se dedicó fue a otras labores menores, no a destapar este enjambre de corrupción tan monumental. Poco después, el doctor Pisano, que tenía bastante información sobre estos hechos, resultó muerto en extrañas circunstancias. Néstor Humberto Martínez en su momento dijo que esto había sido un suicidio. Poco después también resultó muerto el hijo del doctor Pisano. Nuevamente, Néstor Humberto Martínez salió a decir que esto también había sido un suicidio, o que había sido algo en hechos confusos, que había tomado algo de manera confusa y que se había resultado pues también envenenado, cosa que se viene desvirtuando con el tiempo. Ahora vamos a ver lo que ha dicho el doctor Miguel Ángel del Río con respecto a esta situación. Ha dicho el abogado Miguel Ángel del Río: acompañará a la familia Pisano como representante de víctimas para destapar los hechos que llevaron a la muerte de Jorge Enrique y Alejandro. Una persecución infame en su contra, una tragedia marcada por un homicidio. Los responsables tendrán que responder. Como vemos muy bien, el doctor Miguel Ángel del Río va detrás de los culpables, porque él insiste en que esto fue un homicidio. Ahora vamos a ver lo que ha dicho en Noticias Caracol. De acuerdo con lo relatado por el abogado de la familia, en el año 2017 Pisano se dio cuenta de las coimas que terminaron pagando Odebrecht a muchísima gente, entre ellos políticos, contratistas, etc. Es ahí donde ponen conocimiento de mucha gente, del propio Néstor Humberto Martínez. Información valiosa. Él mismo graba en su momento a Néstor Humberto Martínez contándole sobre las eventualidades que había descubierto. Como habíamos dicho ya, Néstor Humberto Martínez había sido enterado de detalles inéditos por parte del doctor Pisano. Y curiosamente, luego de estas declaraciones, resultó el doctor Pisano suicidado en hechos confusos. Poco después, a Jorge Enrique Pisano se le destapó una investigación muy antigua del 2019 relacionado con un contrato con el acueducto donde era el gerente y luego retirado del convenio de la Ruta del Sol. Él entrega esa información al FBI. Informaciones documental de lo que estaba pasando al interior de Odebrecht y el conocimiento que tenía sobre las autoridades de la misma, precisó el jurista. Ahí empezó la tragedia griega para la familia. Como vemos muy bien, el doctor Pisano, como conocía tantos detalles, ya se los había trasladado al FBI. Y curiosamente luego de esto, resulta muerto. Muy curioso, por decirlo de alguna manera. Otra de las inconsistencias en la investigación archivada sobre la muerte del testigo de Odebrecht es que, según la fiscalía, no se encontró cianuro en el cuerpo de Jorge Enrique Pisano. Esto era lo que decía la fiscalía en su momento. Y también Néstor Humberto Martínez, que era el que salía a encabezar este tipo de declaraciones. Irresponsables, por supuesto, porque nada estaba seguro en ese momento como para salir a afirmar este tipo de declaraciones. Obviamente lo que estaba tratando de hacer era encubrir ciertas conductas, ya que ahí también resulta aparentemente envuelto Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y como sabemos, Néstor Humberto Martínez ha sido el apoderado también de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el que está a cargo de la Ruta del Sol.
o estaba a cargo de la Ruta del Sol. Continúa el abogado Miguel Ángel del Río. Estoy absolutamente convencido de que Jorge Enrique Pizano no se suicidó, que aquí hubo manos criminales detrás de la muerte del padre y del hijo. La orden de archivo de julio de 2022 y la solicitud de preclusión con relación a la muerte de Alejandro no puede darse, reiteró el abogado. Y es por eso que se está pidiendo que se reabra otra vez esta investigación para llegar al fondo de este asunto. Ahora vamos a ver lo que ha reseñado Noticias 1, porque ha reseñado algo muy importante sobre este asunto, y lo que ha dicho también el abogado Miguel Ángel del Río. Veamos y escuchemos este pequeño fragmento, que es muy interesante. La familia del inspector de los contratos de la Ruta del Sol le están pidiendo a la Fiscalía que revise las actas de la investigación que dirigió Néstor Humberto Martínez y que llegó a la conclusión de que su muerte era natural y la de su hijo 3 días después accidental. Víctor Ballestas. Mónica, el encargado del reclamo es el penalista Miguel Ángel del Río, quien dice tiene la absoluta convicción, junto con la familia, de que ambas muertes fueron homicidios. Tenemos la absoluta convicción en la familia que la muerte de Jorge Enrique Pizano y la muerte de Alejandro Pizano fue un homicidio. El penalista Miguel Ángel del Río es el nuevo apoderado de la familia del ingeniero Jorge Enrique Pizano, que murió en extrañas circunstancias en su vivienda rural a pocos kilómetros de Bogotá, cuando estaba en medio de una polémica pública por lo que él denominaba una persecución de la Fiscalía y de la Procuraduría. Su hijo Alejandro también falleció en la misma casa con 3 días de diferencia en noviembre de 2018. Según el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez, el ingeniero falleció por causas naturales y Alejandro por un accidente al consumir agua con cianuro. El ingeniero Pizano fue pieza clave en la investigación por el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia. Como auditor que fue del proyecto Ruta del Sol 2, cuya concesión fue adjudicada a esa firma brasilera y al Grupo Aval, descubrió pagos extraños a empresas y contratistas que no guardaban relación con los trabajos realizados. Decidió entonces confiarle sus sospechas a su conocido de toda la vida, Néstor Humberto Martínez, en esa época abogado consejero de Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del Grupo Aval. Jorge Enrique Pizano graba al entonces abogado cercano a la Ruta del Sol 2 y a Corfi Colombiana, que es el señor Néstor Humberto Martínez, donde advierte lo que está pasando con las coimas de Odebrecht. Aunque la esposa e hijas de Jorge Pizano confiaron plenamente en Martínez Neira como presunto amigo de su padre y hermano fallecidos, ahora piensan otra cosa. Por eso contrataron al penalista independiente Miguel Ángel del Río, que lleva causas difíciles ante la opinión pública. No es posible que en noviembre de 2018 2 seres humanos murieran presuntamente de una manera natural y accidental, conociendo y teniendo tanta información y denunciando tantas cosas graves y sensibles. El FBI tiene esa información. Las familiares del ingeniero Pizano consideran que la investigación y conclusiones de la Fiscalía, en este caso, fue apresurada y poco rigurosa, en particular sobre las causas de los decesos del ingeniero y su hijo, con una diferencia de horas. Hay un punto para indagar a profundidad y está relacionado con medicina legal. Allí vamos a encontrar seguramente esos cabos sueltos sobre esta investigación, porque también pensamos que en esos informes hay manipulación de información. La nueva investigación por presunto homicidio, como desean las Pizano y su abogado, es difícil de adelantar porque las pruebas relacionadas con las circunstancias de los fallecimientos han podido desaparecer durante más de 4 años, pero podrían aparecer nuevos elementos. Como podemos ver, lo que dice el abogado Miguel Ángel del Río es muy claro. O sea, aquí hay muchos hechos confusos. Han pruebas que han desaparecido, porque obviamente han tratado de ocultar esto de cualquier manera posible. Ya sabemos que Néstor Humberto Martínez es muy allegado a Luis Carlos Sarmiento Angulo, y acá hay varias empresas de este personaje involucradas. Por tanto, este personaje, como ejerció como abogado
de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha tratado de sacarlo en limpio de todas las maneras posibles. Pero con esta argumentación del doctor Miguel Ángel del Río, queda muy claro lo que trató de hacer este personaje. Y ahora el abogado Miguel Ángel del Río enfila baterías para tratar de desentrañar todo este entramado de corrupción y ha tratado de silenciar Néstor Humberto Martínez. Ya en este momento este personaje obviamente no sale a la palestra pública a dar opiniones al respecto, pero ya dejó el manto de duda desde que ejerció en su cargo. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación. De todas maneras, el abogado Miguel Ángel del Río, que es un abogado brillante, va detrás de este caso y va con toda. Así que hay muchos poderosos en el país que deben de estar temblando, ya que saben lo que hicieron con la empresa brasileña Odebrecht. Así que vamos a ver en estos momentos más adelante cómo se desenvuelve esta situación, porque lo más posible es que salgan detalles muy reveladores de lo que ocurrió realmente con este par de personas, con el doctor Pisano y su hijo. Así que esperemos que la justicia obre con rectitud y que con las pruebas que recabe el doctor Miguel Ángel del Río se dé con los responsables de estos hechos y se les aplique toda la justicia y todo el peso de la ley, como debe ser. Pues bien, amigas y amigos, por hoy dejemos esta información hasta acá. Háganme saber lo que opinan ustedes de esta situación en la caja de comentarios. No olviden compartir el video, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias.